Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Amigas, que Dios les bendiga. Un gusto poderles saludar nuevamente. Su amiga y servidora en Cristo, Connie Solano, les saluda. La palabra del Señor dice en Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor. El apóstol Pablo nos manda a que agrademos al Señor por sobre todas las cosas, y ese tiene que ser nuestro objetivo en esta vida. En una parte de la palabra del Señor dice que baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los demás. Ahora es tiempo de agradar al Señor. Entonces esa es nuestra meta, y en este momento yo le insto a usted, mi amigo, mi amiga en Cristo, a que agrademos al Señor, a que lo tengamos de primer lugar, y Él se encargará de todo aquello que nosotros no podemos hacer, de todas aquellas dificultades, pruebas, circunstancias difíciles que estás atravesando en este momento. Ponlas en las manos del Señor, porque el Señor tiene control y cuidado de todo. Mi hermana en Cristo y mi cuñada Mary Ellen está nuevamente con nosotros para hacerles un recuento de lo que hablamos la semana pasada. Estuvimos hablando sobre familias en Cristo, familias sobre la roca, y estuvimos conversando un poquito sobre la importancia que tiene la familia como la base de la sociedad, y vimos que el matrimonio, ahí es donde empieza todo, que el matrimonio tiene que ser un matrimonio establecido por el Señor, un matrimonio donde las dos personas jalen por el mismo lado, donde sea un yugo igual y no un yugo desigual, que haya ese entendimiento y ese conocimiento de la palabra del Señor para que los dos puedan caminar de la manera que el Señor lo pide. Y si en la familia hay hijos, pues entonces pedirle al Señor sabiduría. Tal vez en este momento nos están escuchando muchas familias y están escuchando el programa. Es un tema muy interesante y un tema muy actual, lo que hoy vamos a continuar hablando, porque es una continuación, pero quiero darle la palabra a Mary. Mary, que Dios me la bendiga mucho. Amén, Connie, muchas gracias por invitarme una vez más. De verdad, para mí es un gusto poder hoy estar con ustedes. Saludo a mi esposo, que no pudo estar el día de hoy por temas de trabajo, pero realmente, como dice Connie, es tan importante el entender que si nosotros tenemos nuestra familia fundamentada en el Señor, somos como ese hombre prudente que hablábamos la semana pasada, que edifica su casa. Pero este versículo es muy importante porque dice el que oye y el que hace, ¿verdad? Entonces, no solamente es aquel que vaya a construir, sino aquel que toma la decisión cuando escucha la palabra de Dios y hace las cosas. Entonces, como nosotros como familia, si escuchamos que si fundamentamos nuestra familia sobre la roca, que es Cristo, lo hacemos, entonces Dios nos considera prudentes y edifica nuestro hogar, y entonces, aunque no va a ser perfecto,
¿verdad? Va a tener la cobertura del Señor, no solamente nosotros, sino nuestros hijos y nuestras futuras generaciones, ¿verdad? Precisamente, hoy hablando acerca, como dice Connie, de un tema muy actual, queríamos hablar acerca de lo que son las familias en estos tiempos de tecnología, ¿verdad? Porque estamos enfrentándonos, anteriormente las diferentes generaciones se enfrentan a situaciones pues diferentes, valga la redundancia, pero este tiempo, este mundo en el que estamos viviendo, estamos siendo atacados por la tecnología y estamos siendo atacados por un montón de cosas en el mundo que nosotros como familias cristianas o como hacedores de la palabra tenemos que atacar desde la raíz y aprender a vivir en este mundo como cristianos y como personas que quieren hacer la voluntad del Señor. Mary, y qué importante, porque estamos hablando de la tecnología, y si como personas adultas nos cuesta poner un límite en la tecnología, y ahora que hablábamos específicamente con el celular, porque todos manejamos celular, o sea, ahora a niños con celular, jóvenes con celular, nosotros con celular, vemos que el celular se ha vuelto algo hasta indispensable para nuestros trabajos. Entonces, qué difícil nosotros mismos también empezar por ahí, que nosotros como adultos, como padres de familia, poner un alto y decir, bueno, yo necesito poner un alto con el celular, y reconocer también que el celular acapara tanto en la vida de las personas, acapara tanto tiempo en la vida de las personas que no nos damos cuenta. Y aún nosotros como cristianos, muchas veces como personas que conocemos del Señor y sabemos que la prioridad es el Señor Jesucristo, ¿cómo vemos también que esto nos ha afectado a nosotros también? Y se ha metido y se ha infiltrado en las iglesias y en las familias. Algo tan pequeñito como el celular, ¿verdad? ¿Cómo se ha metido en las familias? Y vemos que ya ahora el celular, bueno, como lo tengo aquí, el celular está compitiendo a la par de la Biblia. Ya más bien vemos primero el celular que no la palabra del Señor, que no la Biblia. Cuesta abrir la Biblia, pero dígame si no cuesta abrir el celular. Y muchas veces no estoy en contra, porque no podemos estar en contra de la tecnología está, pero lo importante y lo que nosotros tenemos que llegar a entender es qué lugar ocupa el celular específicamente, que estamos hablando. Hay muchas redes sociales, WhatsApp, Facebook, bueno, y nosotros que estamos un poquito desactualizados, ¿verdad? Pero ahora la juventud tiene muchas otras redes sociales que los padres de familia desconocen. Pero aquí lo importante es qué lugar está ocupando en mi corazón las redes sociales. La palabra del Señor dice que donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, ¿dónde está tu corazón en este momento? Si el celular está ocupando el primer lugar, si las redes sociales, si la interacción en el internet está ocupando el primer lugar, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Cristo? Y si nosotros queremos ser ejemplo a los demás, tenemos que empezar por nosotros mismos. Y esa es la parte dura y es el meollo del asunto, ¿verdad, Mer? Precisamente ahí tenemos una imagen para ver cuándo era el tiempo de antes y el tiempo actual que funcionaba las familias, cuando se reunían en una mesa a comer, y como ahora, hoy en día, se reúnen al frente del televisor a ver el celular. Y es que es tan importante. Vean, en 1984 las familias se reunían alrededor a cenar y a compartir. Para el 2014, que fue una de las explosiones mayores del uso de la tecnología, celulares, tablets, hablemos todo tecnología como un todo, ¿verdad? Como las computadoras y toda la parte en línea. Para el 2014 habían más celulares que personas en el mundo. Es decir, perfectamente cada persona podía tener un celular. Más celulares que personas. Más celulares que personas. Entonces me causó mucha gracia esa imagen, porque vea que inclusive el perrito tiene un celular. Y es que, como dice usted, no podemos dejar de lado de que la tecnología llegó para quedarse y es un aliado buenísimo. O sea, yo soy una buscadora, cualquier cosa que hoy en día yo no sé cómo se hace, claro, o cómo se dice. Mismo, ¿verdad? Algo que no conoce, pon de una vez en el celular. Buscan en el buscador. Entonces es un aliado. Claro, es una herramienta, pero tomada de una forma adecuada. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a nuestro hogar, a mí me pasa mucho con Pablito. Nosotros tenemos un niño de 8 años que es Pablito, ¿verdad?
Y a veces él quiere hablarme y yo muchas de las cosas que hago es trabajar con mi teléfono. Entonces, como usted dice, yo misma tengo que poner un alto y decir, no, cuando estoy en la casa voy a poner el celular a un lado, porque a veces él le habla a uno, cualquier persona le habla y la persona con el teléfono bloquea por completo el alrededor. Entonces usted dice, no me está poniendo atención, me tiene bloqueado, ¿verdad? Y ahora todo el léxico que usamos es muy tecnológico. Ya me bloqueó, ya me dejó en visto, ¿verdad? Porque precisamente vivimos en medio de eso. Pero yo quería traer un versículo que dice la palabra de Dios en Juan 8:12. Dice Jesús, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Y eso qué es lo que nos quiere decir? Que no podemos evitar estar en el mundo, somos parte de este mundo, pero sin embargo no pertenecemos a este mundo y tenemos que dar una diferencia. ¿Y cómo lo hacemos eso? Sembrando valores con nuestros hijos y también, mi mamá siempre dice, dedicando tiempo de calidad, ¿verdad? No podemos evitar el que ahora todo se haga por medio de acá, pero que esto no sea algo oculto, porque también un día de esos escuchaba a un pastor hablando y decía, ¿qué es lo que hace ese teléfono que tú lo tengas bloqueado y que ni tu familia lo pueda ver? ¿Qué es lo que haces en lo oculto con un dispositivo que hace que tú no puedas dejarlo y ser una carta abierta? Es más, Mary, exactamente, bueno, con eso que usted dice, si el Señor en este momento te dijera, préstame tu celular, ¿usted se atrevería a prestarle el celular al Señor Jesús? Y que el Señor le diga, ok, necesito acceder, acceder a tu teléfono, ¿cuál es la clave? Y el Señor conoce todo, ¿verdad? Él es omnisciente, Él lo conoce, Él ni siquiera tiene que preguntar. Pero, ¿cómo nos pondríamos si el Señor Jesucristo en este momento, cómo te pondrías si el Señor te dijera, préstame tu celular? O sea, nos sonrojaríamos, diríamos, no, Señor, porque es el Señor Jesucristo. Pero nada podemos hacer en oculto, y también es para nosotros mismos, lo enfocamos a nuestros hijos, ¿verdad? A los niños, que les perjudica a los niños porque ellos están en una etapa de crecimiento y necesitan ser formados, y lamentablemente los niños están siendo formados por el celular o formados por padres de familia que tienen el celular en primer lugar. Entonces estamos criando, a veces nos encontramos niños criando a niños, porque como lo decía en un versículo de la Biblia, que también estábamos hablando, nuestras mentes tienen que ser renovadas, y hay mentes que todavía están pensando o están, ¿cómo lo podría enfocar? No han permitido que el Señor les renueve la mente. Entonces no entienden la influencia de un aparatito tan pequeño. Para ellos es insignificante. Les contaba, bueno, yo soy docente también, entonces venimos de una familia de docentes y no hay quite, ¿verdad? Entonces soy docente, y hablando con una madre de familia, ella a raíz de un niño que te contaba que es muy inquieto, muy ansioso, él presenta muchos cuadros de ansiedad. Entonces esta mamá me decía, es que yo le doy el celular para que se quede quedito, porque si no, no me deja hacer las cosas. Y yo entré como en shock en ese momento, porque uno todavía tiene la mentalidad de la forma antigua, ¿verdad? En que uno lo enseñaban. Entonces estamos hablando de un niño de 7 años. Entonces yo le decía, ok, mamá, ¿cómo es eso? Barájemelo, descríbamelo. Porque nada más tome el celular y me desentiendo de dónde están entrando, de qué están haciendo, de qué están jugando, qué juegos, y ahora actualmente son juegos muy agresivos, muy violentos, y está permitido, o sea, es nada más de un clic y ellos entran. Sí, eso es muy importante, porque precisamente cuando uno como padre, a veces tal vez las personas dicen, ay, es que yo pasé por tantas cosas que yo no quisiera que mi hijo pasara por eso, tantas limitaciones, que entonces yo tal vez ahora quisiera que él tuviera un dispositivo, que tuviera una tablet. Lo que pasa es que hay que dejar que los hijos se frustren, ¿ya? Y hay que dejar que ellos tengan que controlarse solos. A veces uno dice, es que es el celular, pero es que parte de la frustración es parte de la vida, entender que no lo puedo todo en ese momento.
Entonces no está mal que un niño quiera el teléfono y uno no se lo dé y quede llorando, porque eso es parte de aprender a vivir, es parte de superar las cosas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estábamos en esa edad, a nosotros no se nos daba un celular porque no habían, a uno le decían quédese quedito. Entonces uno tenía que quedarse quedito y ve a ver cómo usted superaba esa frustración de querer quedarse quedito y querer moverse y tener que obedecer. Pero ahora la gente dice, no, quédese quedito, tome, le voy a dar el teléfono. Y yo sé porque a mí me pasa porque paso con un niño de 8 años. Es una reacción, estímulo-respuesta, ¿verdad? Exactamente. Y dicen que la tecnología, o digamos el uso de un celular, viene siendo hoy en día como el uso de alguna droga. Entonces, nos hace adictos a eso. Por eso es tan importante cuando las personas usan esos dispositivos y dicen, pero es que yo solamente quería ver la hora. ¿Y por qué me quedé media hora, una hora en el teléfono? Es porque estimula mucho el cerebro. Bueno, vea, pongámoslo así, muchas veces uno abre el celular porque tiene la Biblia en el celular. Bueno, yo particularmente por decisión propia no la tengo en el celular, pero he escuchado, tienen la Biblia en el celular y van a leer la Biblia y se desviaron totalmente por otro lado, ¿verdad? Totalmente. ¿En qué momento, dice uno, en qué momento me desvié a otra cosa? Porque eso es lo que presentan las redes sociales. Las redes sociales, pum, 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 ventanas por todo lado, anuncios por todo lado, y cuando menos te diste cuenta ya no estás, y uno dice, ¿qué era lo que andaba buscando? Entonces, de verdad que todo empieza también por uno y uno tiene que ser ejemplo para los niños y uno mismo tiene, la palabra del Señor dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio, de poder, de amor y dominio propio. El Señor nos ha dado dominio propio a nosotros. Entonces nosotros tenemos que aprender a dominar esto, no dejar que las cosas nos dominen a nosotros. Como lo decías, la tecnología es un aliado muy grande y se quedó y va a seguir. Pero el hecho es que no dejarnos dominar, como dice Pablo también, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo lo puedo hacer, pero yo no me dejaré dominar de eso. Entonces es no dejarse dominar de las cosas y enseñarle a ellos también a que ellos tienen dominio propio, a que no se deben dejar de dominar, que todo tiene un límite establecido por Dios. Y es importante realmente hacer actividades, ¿verdad?, que sustituyan ese uso del teléfono, porque si nada más le decimos a un niño o a un adolescente o nosotros mismos como adultos, decimos no usa el teléfono y satanizamos más allá, como hablamos, si es un aliado, no podemos satanizar todo lo que se necesita siempre estar conectado en ciertos aspectos para trabajo, para un montón de cosas. Pero ¿qué es lo que hacemos? Bueno, cuando lleguemos a la casa, entonces vamos a poner límites y vamos a establecer, bueno, por ejemplo, mi mamá tiene una ley, digamos, por decirlo así, una regla. Ella siempre nos dice, en la mesa cuando se come no se usa el teléfono. Entonces eso es algo muy pequeño, pero que puede hacer la diferencia, porque en este momento vamos a compartir cómo estuvo tu día, sentarnos a la mesa, cómo estuvo tu día, cómo estuvo el trabajo, cómo estuvo el estudio, o bueno, hoy vamos a ir a dar una vuelta a la manzana, porque a veces las personas dicen, ay, es que tal vez no tengo dinero para salir, ¿verdad? O tal vez no tengo tanto el tiempo, pero con solamente que vayan a la pulpería juntos, a hacer un mandado, eso es darles tiempo de calidad a los hijos, porque necesitamos salir y sacarlos de ahí sin que se vea como un rechazo hacia eso, porque muchas veces los jóvenes, entre más se rechace algo, más está ahí el picorcito de, ¿por qué será que no quieren? ¿Pero por qué será que no les gusta? Entonces es importante que no se vea como algo malo, sino que se vea como algo que hay que controlar, que hay que limitar. Y nosotros como padres también poner límites. Si usted le da un dispositivo a un hijo, pero usted no puede tener acceso, y el niño es menor de 18 años, y usted no puede tener acceso a lo que él está viendo acá, es importante como padres tener límites y tener controles que se puedan ver qué es lo que los niños ven, que sean edades adecuadas, ¿verdad? Yo entiendo que ahora, digamos, parte de mi profesión, como hablábamos la semana pasada, nosotros tenemos una vida privada que las personas deben de respetar. Por eso es que muchas veces personas se han condenado, digámoslo así, porque se meten a ver las conversaciones de otra persona en el teléfono, porque eso es parte de la vida privada de cada uno,
¿verdad? Mis conversaciones son parte de mi intimidad, ¿verdad? Pero mi intimidad no puede darme permiso a entonces yo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Y entonces por eso hablamos, dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Significa que lo que yo haga en ese teléfono demuestra realmente en mi interior qué clase de cristiano soy, ¿verdad? Porque podemos decir, ay, no, es que no veía nada, pero aquel mensaje que se mandó, que no se debía haber mandado, se borra para ocultarlo. Entonces, realmente esto se convierte en la realidad de lo que somos, ¿verdad? Porque no es como se hablaba, es como el ejemplo. No podemos decir, usted no lo haga si yo lo hago. No podemos decir, usted no ve aquella cosa porque yo la veo. No diga malas palabras. Porque no, pero es que yo soy adulto, yo puedo decir malas palabras. No, porque no da ese derecho. Tampoco. Lo que hablábamos ahora antes de empezar, cuando nosotros estamos frente a nuestros hijos, ¿cómo les hablamos? ¿Cómo los corregimos? ¿Cómo estamos al frente de ellos? Porque esa es una reacción que ellos van a tener ante nosotros. Dice la palabra de Dios que la blanda respuesta calma la ira, ¿verdad? Entonces, si tenemos una situación, significa que nosotros debemos de aprender a comportarnos. Usted hablaba ahora de un versículo que es precisamente está en Romanos 12:2 y dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien deje que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Cuando nosotros renovamos nuestra mente en Cristo, entendemos que realmente lo que necesita nuestra familia es nuestro tiempo, es nuestro amor, es nuestra transparencia. Así se nos va a ir renovando la mente. No es decir, no usen tal cosa o no, vamos a usarlo pero de una manera correcta. Vamos a compartir tiempos de tecnología. Por ejemplo, hay muchos hijos que llegan y le dicen a los papás, papá, es que bajé este video, y el papá es, no tengo tiempo para verlo. Papá, bajé este nuevo juego, vea qué bonito. No me lo enseñe porque a mí eso ni lo entiendo. Es importante ver de qué se trata. Uno mismo se va cerrando las puertas con ellos. Correcto. Porque uno mismo dice, ay, no, yo no entiendo nada de tecnología. Aunque usted no entienda, siéntese y vea lo que están viendo. Porque a mí me ha pasado con Pablo, yo a veces me quedo viendo ese programa que él está viendo y a veces el vocabulario que utilizan, aunque viene disfrazado para niños, el vocabulario no es el adecuado. Entonces yo me quedo así viendo y Pablo me dice, ay, ya lo voy a quitar mejor. Significa que él ya sabe que tal vez no tiene un vocabulario correcto. Si yo no me siento a verlo con él lo va a empezar a ver como algo normal. Y, no, ese vocabulario está bien, que tal vez dicen alguna palabrilla ahí fuera de contexto o algo así. Entonces es importante sentarnos, aunque no entendamos qué se está hablando, es importante sentarnos con ellos. Sí, y bueno, igual, vuelvo a lo mismo, por medio de la profesión de uno tiene que tratar con padres de familia y con estudiantes, entonces uno a los padres de familia igual les transmite esto en las reuniones y cuando habla con ellos, ¿verdad? Les transmite y uno les dice exactamente lo mismo, o sea, aunque ustedes no entiendan qué red social están utilizando, cómo se llaman las nuevas redes sociales, pero siéntese, tome el tiempo para sentarse con ellos. Si ellos están en un momento, en una edad en donde les gusta compartir y todavía dicen, mamá mira esto, o papá mira esto, entonces aproveche ese momento, aproveche ese tiempo, porque tal vez ya cuando estén más grandes va a ser más difícil que ellos se abran para compartir. Entonces, tener esto presente. Hay un versículo en la Biblia que me llama mucho la atención y la voy a leer en las dos versiones. En la Reina Valera dice en Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Pero me llama la atención en la traducción lenguaje actual y escuchemos cómo dice. Dice así, tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos, dice,
Ahí dice así: aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. Estamos viviendo tiempos muy malos. Entonces, Pablo nos exhorta que tengan cuidado de cómo se comportan. Y es a lo que usted decía, cómo nos comportamos aún en privado, ¿verdad? Con nuestro celular, con el celular. Es la manera, Dios lo ve todo, Dios es omnisciente, es omnipresente, Él todo lo sabe, Él está en todo lado. Entonces, tener presente de que el celular es un aliado, que es una herramienta tecnológica muy útil, pero que no le podemos dar el primer lugar y no le podemos dar la importancia. Muchas veces se pasan horas en el celular y cuando ya llega el momento de hablar con el Señor, entonces ahí es donde cuesta y donde viene el sueño, viene la pereza, viene el desgano, ya no tenemos tiempo, ya estamos cansados, pero ¿cuánto tiempo se le ha dedicado al celular? Ahora el celular, bueno, volvemos a lo mismo, yo no lo tengo, pero hay creo que una aplicación en el celular que mide el tiempo, el tiempo que se pasa en el celular. Entonces el mismo celular, qué irónico, ¿verdad? Porque las mismas redes sociales nos dan consejos de no pasar tanto tiempo en redes sociales. Correcto. Entonces es como, digámosle, las personas que tienen algún vicio, para no nombrar ninguno, hay anuncios en contra de ese vicio. Pero la misma sociedad vende ese vicio. Y son las palabritas pequeñas nada más que ponen. Es exactamente lo mismo, las redes sociales están ahí, las mismas redes sociales dicen que las redes sociales en exceso es malo, pero se ignora, la mayoría de personas lo ignoran, y es cuando vienen todas las consecuencias, y consecuencias hasta también físicas, ¿verdad? Sí, porque hablamos de que la melatonina es la que produce, es una hormona que produce el sueño. Entonces, al estar continuamente frente a pantallas azules, que se llaman, que son de todos los dispositivos, hace que esa hormona no se genere adecuadamente. Entonces es donde a las personas se les quita el sueño, ¿verdad? Y como dice usted, cuando las baterías se van a desgastar o cuando ya se va a descargar, dice cuál es el tiempo de las baterías. Entonces todos los teléfonos tienen en qué aplicaciones usted duró más tiempo. Entonces, enfrentarse a eso, a veces puede ser 3 horas Facebook o 3 horas WhatsApp, pero muchas veces usted ve en las iglesias que la gente dice, pastor, yo tengo que orar 3 horas, o yo puedo orar solo como 10 minutos. Anteriormente la palabra de Dios nos dice, oren todo tiempo, orad sin cesar, ¿verdad? Entonces la gente dice, ¿y cuánto es que yo tengo que orar? Yo creo que puedo orar como media hora. Pero vamos a ver cuánto estuvimos en las redes. 3, 4, 5 horas. Yo solo lo agarré para ver un mensaje. Y ahí vemos que ya pasaron el largo tiempo y ahí estamos. Pero nos estamos cuestionando cuánto vamos a orar. O nos estamos cuestionando cuando en las iglesias nos dicen, usted tiene que leer todos los días un capítulo de la Biblia. Y ahora, por ejemplo, en la iglesia de nosotros, la pastora de la iglesia manda por un grupo de WhatsApp todos los días el versículo que nos toca. O sea, a mí me da mucha risa porque ella dice, más fácil no se las puedo poner, ni siquiera tienen que abrir la palabra, ella le da a copiar y pegar y ahí lo pone, ¿verdad? Pero a veces decimos, ay no, es que viera lo ocupado que yo estoy, no tengo tanto tiempo para meterme a leer un capítulo, ¿verdad? Y todos hemos pasado por eso, no es una condenación, todos nos hemos enfrentado a eso, ¿verdad? Pero precisamente nosotros tenemos que predicar el amor de Dios. Cuando aprendemos a conocer a un Dios real, a un Dios verdadero, a un Dios que nos da la sabiduría, entonces ahí empezamos a transmitirlo a nuestra familia, decir, no, vamos a dedicar tiempo de amor. Dice la palabra de Dios de que el que dice que lo ama, él tiene que amar a las personas, a los que nos rodean, ¿verdad? Entonces dice, ama a Dios sobre todas las cosas, pero ámense también los unos a los otros, y parte del amor es el tiempo que le dedicamos a las personas que tenemos alrededor. Entonces, yo no puedo decir que amo a alguien si no le dedico tiempo. Yo no puedo decir que le amo al Señor si yo no paso tiempo con Él, si no convivo en su presencia.
Y yo digo, no tengo mucho tiempo porque tengo una vida muy ocupada, pero cuando me enfrento a lo que yo uso en mis dispositivos, cuando me dicen, no, es que todas las conferencias y todo lo tengo que hacer por medio de las redes sociales o por medio de algún tipo de plataforma, ahí sí puedo dedicar ese tiempo, y esa es la parte que tenemos que ir transformando nuestra mente como personas conocedores de Cristo, de cuánto Él nos ama, de cuánto Él nos da para nosotros, de dárselo también a nuestra familia. Precisamente, yo creo que más adelante viene una diapositiva acerca de cómo somos también en la iglesia. Eso es muy importante ahora que hablábamos del ejemplo. No solamente es el ejemplo que damos al usar las redes, sino también es el ejemplo que damos cuando estamos en la iglesia y cuando estamos en nuestra casa. Perdón que te interrumpa, creo que esa es la clave, el ejemplo que damos al usar las redes. No es que se omita el uso de las redes, no es que se quite el uso de las redes, el uso de la tecnología, la computadora, por decir la tablet, todo, estamos rodeados de tecnología. Es el ejemplo que damos en el uso de ellas. Creo que daban como en el punto, ¿verdad? Ese es, ¿cuál es mi testimonio? Hablamos de que ahora iniciaba yo con este capítulo, este versículo de la Biblia, Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor, agradándole en todo, aún en el uso de las redes sociales, aún en el uso del celular. No solamente es como camino, no solamente cómo me comporto con mis amigos, porque a veces cambiamos nuestra manera de ser cuando estamos con amistades, y está científicamente comprobado. La persona solita, individual, puede tener sus valores establecidos, pero cuando se enfrenta a la influencia de las amistades, cambia. Entonces, este versículo de la Biblia que dice, agradándole al Señor en todo, llevando fruto en toda buena obra, tenemos que agradar al Señor en todo, aún en el uso que le damos a las redes sociales. Creo que ahí está la clave. Sí, vea esa imagen que habíamos puesto ahí, es precisamente cuando estamos en la iglesia y cuando estamos en la casa. Hablando acerca del ejemplo, no solamente del uso de los dispositivos, sino también el ejemplo que damos como hijos de Dios, ¿verdad? Si estamos en la iglesia, el pastor de nosotros contaba una historia de que el niño le decían de que dónde quería él vivir, y él decía, yo quiero vivir en la iglesia. ¿Y por qué quiere vivir en la iglesia? Ay, porque es que mi papá ahí es muy bueno, ¿verdad? Entonces, lo que dice usted, cambiamos dependiendo de la circunstancia en la que estamos. Si estamos en la iglesia, entonces todos nos portamos bien. Pero si estamos en la casa, tenemos nuestra propia realidad, ¿verdad? Entonces, nuestra realidad no puede ser dominada ni por un mal ejemplo, ni por un aparato electrónico. Nuestro ejemplo debe ser el Señor actuando en nuestras vidas. Y no significa que le van a decir a uno, es que usted nunca se puede enojar, ¿verdad? O es que uno pasa levitando en la casa, porque eso no es así, ¿verdad? Pero si tenemos una vida en Dios, tenemos que aprender a irnos así renovando precisamente. Hay un versículo en Juan 17:14, precisamente Jesús orando por sus discípulos. Y a mí esta oración que él hace me impacta tanto porque él nos compara con el mundo y él entiende nuestra realidad al él estar acá, ¿verdad? Y entonces dice, yo les he dado tu palabra. Eso es Jesús hablándole a Dios. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y esta oración es tan impactante, porque él ahí dice, yo no te pido que los quites del mundo. Él sabe que el mundo nos va a ofrecer muchísimas cosas, pero él dice, no los quites, nada más enséñales y guárdalos del mal, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros entendamos que no somos santas palomas, que vamos a hacer todo perfecto, pero si vinimos y aplicamos la palabra de Dios, tenemos que pedirle al Señor, como esa oración de Jesús, que él dijo, es que
fue la oración de Jesucristo acá en el mundo. Por eso hablamos acerca de que es tan importante que las personas entiendan el amor que Dios les tuvo para ellos. O sea, el amor que Dios nos tuvo a nosotros. No hay muestra más grande que el haber dado su vida por nosotros. Pero esta oración le dice a Dios que Él nos entiende cuando Él estuvo acá, que hay cosas difíciles, pero ¿qué dice? Que tenemos que aprender la verdad por medio de la palabra, que tenemos que santificarnos, que nos tienes que guardar del mal. Entonces, cuando nosotros queremos enfrentarnos hacia el mundo y poder enseñarle a nuestros hijos, a nuestra familia y a las personas que nos rodean cómo debemos de actuar en este mundo ahora en caos, en tecnología y en un montón de cosas, decir, Señor, guárdalos del mal. Que lo que vayan a ver acá sea para edificación y no para destrucción de sus vidas. Que lo que vayan a hacer y donde guíen sus pasos sean santificados. Así es. ¿Verdad? Y que Él los guarde y que por medio de la palabra de Dios conozcan la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad. Y el amor que Él nos está dando. No como un Dios de condenación que diga, no, si usted está haciendo esto, ya le va a caer un rayo, ¿verdad? Si usted está viendo esto, se fue directo para el infierno. Porque sabemos que hay un infierno y hay un cielo y eso nadie lo discute porque en la palabra de Dios está y es una realidad. Pero nosotros no podemos andar predicando que todos se van a ir al infierno. Tenemos que predicar el amor de Dios y que el Señor Jesús, por nuestra vida, por nuestro ejemplo, les diga a los demás, sí se puede vivir una vida con Cristo. ¿Y sabe cuál es uno de los mayores ejemplos de que Cristo existe, de que Jesús existió? Es una vida renovada, porque nadie va a poder cambiar su vida si no es por medio del Señor, nadie. Entonces, la mayor realidad, la mayor evidencia de que Cristo existe es una vida transformada, y es una vida que antes iba por un camino y que de un momento a otro se topó con ese de repente del Señor, cambió su destino y hoy en día es una persona de bien. Y es una persona que busca agradar a Dios, que no es perfecta, pero que busca hacer la voluntad del Padre. Entonces, esa es una evidencia clara de que Dios existe. Entonces, cuando vemos todas esas cosas, podemos predicarle con todo ese ejemplo Amén. A nuestra familia. Amén, así es. Mary, quiero hacer una pausa porque hay varios amigos que nos están viendo, entonces me gusta siempre como saludarlos. La semana pasada no pudimos saludarlos, pero bendito el Señor porque creo que Dios siempre tiene control de todo y Él tiene un propósito para todas las cosas. Gracias. Entonces, quiero saludar aquí, vamos a ver, Esteban, su amado esposo, está conectado, lo bendecimos. María Elena Campos, que Dios me la bendiga. Inesita, que el Señor la bendiga, nos manda muchas bendiciones. Leda Venegas, mi tía Leda, un abrazo en el Señor, de verdad que me alegra muchísimo cuando usted se puede estar con nosotros, cuando se puede conectar. Yo sé que su vida es de mucha bendición para nosotros también. Luego Marta Rojas, que Dios la bendiga, Marta. Yeris Montoya Durán, que Dios bendiga a Yeris también, dice amén, así es. Margarita Campos Elizondo dice bendiciones, excelente programa. Octavio Chávez, excelente programa, bendiciones y saludos. También Octavio, que Dios lo bendiga, lo saludamos. Marta Araya, buenas tardes, bendiciones también. Así es, bueno, es un tema muy bonito para hablar, ¿verdad? Muy interactivo también. Entonces yo quiero lanzar una pregunta a los que nos están viendo. ¿Crees que las redes sociales son un terreno peligroso? ¿Sí o no? Quisiéramos ver sus comentarios por ahí, quisiéramos leer esos comentarios. Repito la pregunta, ¿crees que las redes sociales son un terreno peligroso? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Entonces vamos a esperar a ver si podemos tener algunos comentarios. Mary, de verdad que es un tema muy bonito y como dices, la clave siempre para todo en la vida es qué lugar ocupa el Señor Jesucristo en nuestro corazón. Uh-huh. Si el Señor Jesús es el centro de nuestra vida, todo lo demás va a girar en su orden correcto. Uh-huh. Todo lo demás va a tener su posición correcta. Pero si el Señor Jesucristo no es el centro de nuestra vida y lo es otra cosa, entonces todo a nuestro alrededor va a ser un caos. Uh-huh. Tenemos que permitir que el Señor tenga el dominio
que el Señor tenga esa batuta de nuestra vida. Y si el Señor dirige nuestra vida, entonces todo lo demás pues va a tener su orden establecido por Dios, ¿verdad? Dice Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. En este tema de ser padres, Mary, como usted bien lo sabe, es un tema muy difícil, y ser padres ahora actualmente es más difícil porque los niños nacen con la tecnología. Ya uno vacila porque dice que nacen y ya el celular es como una extensión del brazo. Antes venía, o sea, con el pan, ahora vienen con el teléfono. Ahora vienen con el teléfono, exactamente. Sí. Entonces es como una extensión, ¿verdad? Y ya, vea, el dedito ya echa ejercicio y todo, pero es una rapidez increíble, y usted ve los muchachos y pueden estar hablando con uno y ellos están, y ellos aquí, ¿cómo hacen para escribir? No lo sé, pero es algo increíble. Pero creo que el Señor nos está tocando, el Señor está tocando a su pueblo, el Señor siempre llama y siempre nos alerta, y lo bonito es que dice la palabra del Señor, si somos hijos, el Padre nos va a corregir, y debemos de estar contentos y alegres cuando el Señor nos corrige. Entonces esto es una llamada de atención para nosotros. No podemos esperar de las personas de afuera que puedan entender que Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida, pero nosotros sí lo entendemos. Entonces, si el Señor dice en su palabra, si tienen falta de sabiduría, pídamela, el cual yo la voy a dar abundantemente y sin reproche, y se las voy a dar. Entonces, si en algún momento uno dice, ni contando así en lo logro, cómo educar, cómo saber poner un límite, cómo decirle a mis hijos, bueno, necesitan el celular. Habrá situaciones donde tienen que cargar el celular. ¿Cómo enseñarles a ellos el límite? Según la palabra del Señor, todo sanamente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo enseñarles a ellos ese límite, ese dominio propio que ellos deben de tener también, y comportarse también dentro de las redes sociales? Sí. Porque es muy fácil, porque estoy detrás de una pantalla, estoy detrás de esta pantalla que es el celular, y en las redes sociales se dan muchas cosas, y es muy fácil dar opiniones, es muy fácil, qué increíble, porque hasta en las redes sociales tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Sí, como hijos de Dios. Ahora como todo se está transformando, la ley también ahora se transforma, y la parte tecnológica pues también se ve como una invasión a la tecnología, como cuando se suben cosas que no se deben de subir. Lo hemos visto en casos de bullying, en casos de muchachos que suben peleas de otros muchachos, que se vuelven cómplices. Entonces, ya no solamente es un tema de aprender a utilizarlas, sino también que compartimos, ¿verdad? Dicen que actualmente se da más el conocer inclusive matrimonios, que conocen las parejas por medio de las redes sociales. Entonces, para nuestra generación, el hacer una cita virtual, o sea, a mí me podría haber dado horror quién estaba por el otro lado, ¿verdad? Sin embargo, yo ahora veo que los jóvenes, precisamente porque José tiene 24 años, y yo lo veo a él como él interactúa y habla con sus amigos y por medio del play y todo, y yo digo, o sea, ya no hay una interacción frente a frente, ¿verdad? Ya ahora todo es por medio de las redes o por medio de algún tipo de dispositivo, y está bien eso. Lo que pasa es que nos limita un poco a esa socialización también. Entonces es importante el ejemplo, volvemos a lo mismo que nosotros tenemos, y no solamente afecta a los niños, a los jóvenes, también afecta a los adultos mayores, que muchas veces están solos en su casa y tienen un dispositivo, y ese se vuelve el aliado de ellos. Y el problema que tenemos muchas veces es que las personas mayores utilicen el teléfono muchísimo tiempo, más de la cuenta, es que primero, como vimos, hay trastornos de sueño, pero aparte de eso es que muchas de las cosas que salen acá no son reales, y muchas veces son o historias o noticias falsas. Entonces hay que ver también a veces la fuente, es muy importante, cuál es la fuente y qué es lo que están consumiendo, porque lo que consumen
es de lo que van a hablar y de lo que se van a imaginar. Entonces, imagínese si usted viene, sabemos que hay algoritmos que hacen que las personas que vean alguna noticia de X o Y tema, ya todo le va a salir de la misma noticia. Por ejemplo, usted pone una receta y automáticamente a usted le van a llegar 20, 50 recetas de lo mismo. Y uno dice, ¿pero en qué momento? ¿Verdad? Entonces también es importante cuando una persona consume algún tipo de anuncio, de noticia, porque eso le va a ir generando de lo mismo y la persona va a creer que esa es la realidad. Así es. O que esa noticia es correcta, ¿verdad? Así es. Bueno, Mary, vean, vamos a ver cómo están las redes sociales. Ay, Dios mío. Vamos a ver cómo están las redes sociales. Margarita Campos Elizondo dice, todo lo que hagamos debe dar testimonio de Dios en nuestra vida. Eso incluye el celular, lo que decíamos. Bien dicho, Margarita. Totalmente. Es totalmente de acuerdo. Esteban dice, las redes sociales no son buenas ni malas, lo que hablábamos, ¿verdad? Las redes sociales no son buenas ni malas. El problema es cómo las usamos para edificación o destrucción. Es cierto. O sea, las redes sociales, vea, la palabra del Señor dice que el evangelio será difundido por todo el mundo y lo estamos viendo. O sea, gracias a que tenemos redes sociales, en este momento nos están viendo muchas personas y más adelante, después cuando este video se ha compartido, lo van a ver muchas otras personas en otros países. Entonces, como dice acá, las redes sociales no es el problema, no son buenas ni malas. El problema es cómo se usan o para qué se usan. Entonces, gracias al Señor por las redes sociales. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor se va a difundir por todo el mundo. Dice María Elena Campos Mucio, escapemos por nuestras vidas. Eso es lo que dice. Entonces, darle gracias a los que están comentando en este momento por sus aportes, ¿verdad, Mary? Mary, se nos fue el tiempo, pero increíblemente, ¿verdad? Demasiado. Se nos fue volando, Mary. Para ir como cerrando un poquito todo este tema de las redes sociales, me gustó mucho que usted mencionara Juan 17, 14. Bueno, el capítulo 17 donde Jesús ora por sus discípulos. Y en el 14 dice, para ver si es el 14, el 15, perdón, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aquí Jesús está orando por sus discípulos y en una época totalmente distinta y se estaban enfrentando a cosas totalmente distintas. Y me gusta que Jesús dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. O sea, no podemos encerrar a nuestros hijos en una burbuja, en una cajita de cristal donde nada les afecte. Tratamos en la medida de lo posible que no les afecte las cosas de la sociedad, pero en algún momento ellos tienen que salir a enfrentarse con todo esto. Entonces, como la oración que Jesús hizo, no ruego que los quites del mundo, sino que los alejes del mal, esa creo que tiene que ser nuestra oración, que el Señor nos dé sabiduría y que nos aleje del mal, que nos aleje de lo que nos hace daño a nosotros como personas adultas y a nuestros hijos que están en formación, Mary. Entonces, como para ir cerrando una conclusión, unos 5 minutitos, porque sí quisiera antes de cerrar poder orar. Oramos la semana pasada por las familias, orar para que el Señor traiga sabiduría, para que el que está falto de sabiduría, Dios le dé sabiduría, primero para nosotros mismos, saber utilizar nuestro tiempo en las redes sociales y ser ejemplo para nuestros hijos, Mary. Sí, en realidad es importante pedirle al Señor que Él renueve nuestra mente, que Él nos enseñe y nos ayude a ser parte de todo este movimiento que se está dando, pero de una forma adecuada, de una forma edificante, de una forma donde podamos demostrar, a pesar de todas esas situaciones, el tiempo que podemos compartir con nuestra familia. Esa es una de las claves importantes. Si a nuestros hijos les damos el tiempo que ellos se merecen y que ellos necesitan, entonces todo esto va a ser parte de la vida de ellos, pero nosotros como padres, como parte de una familia, hasta con nuestros compañeros de trabajo, tenemos que tratar siempre de buscar esa coinonía, ¿verdad? Esa parte de estar juntos, de hacer cosas diferentes, de enseñar que no todo está pegado a un dispositivo. Es parte fundamental.
porque no podemos obviarlo, como usted dice, no nos pueden quitar de ese mundo, es parte del mundo. Pero es importante que tengamos siempre presente y entendamos que lo que estamos viendo, el Señor Jesús lo está viendo con nosotros. Lo que estamos haciendo, el Señor está con nosotros. Que lo que vayamos a pensar, Él lo va a pensar con nosotros. Entonces, cuando entendemos que Él está en todo, ¿verdad? Él va a ir guiando nuestra vida si le pedimos sabiduría. Él precisamente, a mí me sorprende montones Salomón, porque Dios le dice, dígame qué es lo que usted quiere. Y Salomón le dice, dame sabiduría. Y él le dio sabiduría y dice que no hay otro hombre más sabio que él, ni va a haber. Entonces, esa sabiduría es la que nosotros como personas tenemos que pedirle al Señor para ser ejemplo para nuestras familias, pero también para nuestra propia vida. Precisamente como decía mi mamá, escapa por tu vida. Cada uno va a escapar por su propia vida. Y le vamos a dar cuentas a Dios de nuestra propia vida, pero también Dios nos va a pedir cuentas de cómo es el tiempo que pasamos con nuestra familia, con nuestros esposos. Hay muchas veces que dedicamos más el tiempo a los celulares o a redes o lo que sea, que a nuestra familia, que a nuestro esposo, que a cultivar una relación genuina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez estamos sentados o acostados los dos en la cama, ambos con el teléfono, ¿verdad? Porque decimos, ay, este es el tiempito que tenemos, entonces usa uno el teléfono. Y realmente es un tiempo para compartir. Y por medio de eso mostrar el amor de Dios, ¿verdad? Que es lo más importante. Amén, Mary. Bueno, amados amigos, hermanos en Cristo, de verdad que yo he sentido mucha bendición poder compartir con Mary. Y el Señor le habla a uno también, no crean, el Señor le habla a uno también porque uno también tiene que echar para su saco. Amén. Y la palabra de Dios es el reflejo que nosotros debemos de tener, es el espejo que nosotros debemos de tener. La palabra del Señor es duradera, todo en este mundo se va a acabar, todo es pasajero, todo es vanidad, todo lo que vemos a nuestro alrededor es vanidad. Por eso el Señor nos insta que busquemos las cosas de arriba, que son las eternas y no las que están aquí en la tierra. Busquemos lo que es más importante. Como lo hablábamos, nuestra familia es importante, nuestros hijos son importantes, démosle el tiempo que ellos merecen, que ellos necesitan. Nuestra relación con Dios es importante, tenemos que cultivar nuestra relación con Dios. Vamos a orar en este momento, Mary, pidiéndole al Señor que nos ayude, Padre bendito, en esta tarde, Señor. Te damos gracias por cada una de las personas que nos están viendo. Gracias, Señor, porque hemos podido compartir tu palabra, porque tú nos hablas, Señor, porque tú nos enseñas a través de tu palabra y nos dice tu palabra qué cosas debemos de corregir, qué cosas tenemos, Señor, que cambiar. Padre Celestial, en este momento te pedimos que nos perdones si hemos dado prioridad a otras cosas, a nuestro trabajo, a el celular, a las redes sociales, a la computadora, si hemos dado prioridad a la televisión, si hemos dado prioridad a muchas otras cosas y nos han desviado de la mirada en ti. Te pedimos que nos perdones, Señor, y que nos ayudes a que tú seas siempre el centro de nuestra vida y que seas el primero en nosotros. Guíanos como padres de familia, guíanos, Padre Celestial, como personas que necesitamos tu guianza cada día. Ayúdanos y enséñanos, Señor, a ser ejemplo, Señor, a los demás, a comportarnos como es digno de ti, Señor, y ayúdanos, Señor, a que nuestros hijos puedan ver el ejemplo en nosotros. Guarda, como tú oraste por tus discípulos, oramos hoy. Guárdanos, Señor, guarda a nuestros hijos del mal, Señor. No te pedimos que nos quites, Señor, de los lugares en donde estamos, Señor, porque tenemos que ser ejemplo en el lugar donde tú nos has puesto, pero te pedimos que nos guardes del mal y que podamos ser luz en medio de las tinieblas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén y amén. Amados hermanos en Cristo y amigos, es un gusto, un placer, Mary, que Dios me la bendiga mucho. Poder estar con ustedes, y cierro con el mismo versículo que abrí, Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor. Que el Señor les bendiga. El Señor es mi pastor, nada
faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nos hace descansar en verdes praderas, nos conduce a las aguas tranquilas, nos repara las fuerzas y nos guía por el recto sendero. Su nombre es amor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, a mí nada me faltará. Si el Señor es tu pastor, a ti nada te va a faltar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y aunque esté oscuro el camino,